de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano querido. Amasías y su déjate de eso. El tema dice 3 niveles en el trágico proceso de menospreciar el consejo de Dios. Segunda de Crónicas 25. Voy a empezar con 4 preguntas. Usted sabe que las preguntas son o abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas son fáciles de responder, tienen una sola respuesta. Las preguntas abiertas son amplias. Usted puede tener un concepto y otro tiene otro y otro tiene otro. Estas son sencillas, son cerradas. Número 1. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Amén. Muy bien, está fácil esto. Pregunta 2. ¿Por cuáles medios Dios nos habla? Bueno, muy bien, ahí está medio abierta la pregunta, ¿ves? Hay diferencia. Hay gente que dice, Dios me habla audiblemente. Ok, claro que en la Biblia aparecen centenares de casos en que Dios hablaba audiblemente. Sin embargo, eso es unos casos en 4000 años de historia bíblica. Así que tampoco es que era la norma. Era más bien la excepción y no la regla. El que Dios hablara audiblemente. Y hoy sigue siendo lo mismo. No es la norma. La norma hoy es que en otros tiempos Dios hablaba por los profetas y hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y Cristo es la palabra encarnada. Así que como Dios nos habla principalmente a través de la palabra que Él nos ha dejado. Sea que la lea, sea que la expongan, sea que la estudie, sea que la escuche, la palabra de Dios es lo que Él quiere enseñarnos. También nos habla, por supuesto, a través de las circunstancias, los acontecimientos, las cosas que les pasan. Dios está muchas veces hablándole al hombre a través de las cosas que nos acontecen y nos llama y nos ministra a nuestra conciencia. Tercera pregunta, ¿a cuántos les gusta que Dios le hable? Ajá, muy bien, está fácil también esa. Y pregunto a quién no le gusta que Dios le hable, pues quiero que sepa que hay gente así también, que no le gusta que Dios le hable mucho. Pero la cuarta pregunta dice, ¿qué debemos hacer cuando Dios nos habla? ¿Qué cree usted que tenemos que hacer? ¿Ve que son preguntas cerradas? Porque nadie se va a atrever a decir, ignorarlo, menospreciarlo, desobedecerlo. No, para nada. Así que Dios habla de múltiples maneras. Nos gusta que Dios nos hable, pero hay que hacer algo con eso que Dios nos dice y obedecerlo. El pasaje que leímos en Segunda de Crónicas 25 tiene una enseñanza, hermanos queridos, muy clara acerca de la forma equivocada en que muchas veces tratamos el consejo que viene de parte de Dios para nosotros. Y está basada en la vida de un personaje bíblico algo desconocido. Si le soy sincero, nosotros que tenemos más de 30 y pico de años en el Evangelio, muy poco escuchamos hablar acerca de la vida del rey Amasías. Por supuesto que hemos leído y que hemos pasado, pero es un personaje, si se quiere, desconocido. Amasías. Amasías es un nombre común en esa época, así que hay varios Amasías. Hay Amasías profeta que hoy leímos en Amós, pero ese es un sacerdote Amasías. Y hay otros reyes Amasías de Israel. Este es de Judá. Les recuerdo que la nación de Israel fue dividida y 10 tribus del norte eran llamadas Israel como tal y 2 tribus eran llamadas Judá. Entonces este rey era de Judá, Amasías. Reinó, mire desde qué edad reinó, desde los 25 años.
y duró reinando durante 29 años. Así que comenzó a reinar bastante grandecito y reinó casi 30 años, que no es cualquier cosa. Salomón reinó 40, David reinó 40, así que este también reinó bastante. Fue hijo del rey Joás. También Joás era un nombre muy común y hay muchos Joás en la Biblia. Pero su papá Joás reinó desde los 7 y reinó 40. Es decir, su papá comenzó más jovencito. Y recuerdo cuando el pastor nos decía la semana pasada que una novilla era domada fácilmente, cuando que ya estaba grandecito era más difícil. Y su papá se portó mejor que él, aunque no fue perfecto, se portó mejor, pero es que empezó tempranito y tenía un consejero ahí, eso lo vamos a ver en breve. Su papá Joás. Así que quiero hablarles del rey Amasías. Me pareció interesante su historia, porque el Espíritu Santo dice que leámoslo. Si me ayudan allá también, no tendría problema si hay algunos pasajes que los hermanos no lo tienen y leemos Segunda de Crónicas 25, pero el verso 1 dice: de 25 años era cuando comenzó a reinar y reinó 29. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Y el verso 2 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto, pero hizo lo recto ante Jehová. Así que Amasías era un buen cristiano. ¿Cuántos hay buenos cristianos aquí? Levanten la mano. ¿Hay buenos cristianos aquí? Sí. ¿Y los que no son buenos, qué son entonces? Dejen la timidez. Buen cristiano, hizo lo recto. Así que no era un... Ahora usted lee acerca de la vida de otros y hizo lo malo y fue perverso, pero este no. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Un buen creyente, un buen hijo de Dios, como esos que nos gusta pastorear a nosotros. Ahora bien, cuando analizamos su vida, creo que no podemos pasar por alto que hizo algo malo él con el consejo de Dios. Y ahí es donde quiero entrar al tema. Hay al menos 3 niveles que él nos muestra de ese proceso degenerativo, diría yo. Trágico porque termina mal, pero que va como degenerando. Cuando uno menosprecia el consejo de Dios. El consejo de Dios. Es decir, lo que Dios me dijo y no lo cumplo, y no lo obedezco, y no lo tomo en cuenta. ¿Sabe qué es menospreciar, según el diccionario? Conceder a una cosa o persona menor valor o importancia de lo que merecen. Menospreciar es considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. Eso es menospreciar. ¿Son sinónimos de eso? Despreciar, desdeñar, subestimar, postergar, ignorar, degradar, mira esta, arrinconar. Wow, menospreciar algo es arrinconarlo. Es decir, Dios te da un consejo y tú lo echas para allá. Tremendo. Cuando hacemos eso, nos vamos a parecer a Amasías. Así que veamos cuáles son estos 3 niveles del proceso de menospreciar el consejo de Dios. Y óigame, los 3 son erróneos, conductas erróneas del rey Amasías. Y yo creo que Dios quiere alertarnos hoy. El primero de esos niveles es una errónea obediencia a medias. Usted y yo sabemos, hermanos queridos, lo que es hacer algo a medias. Si usted hace una torta y la bate y le agrega todo y no la hornea, eso es algo hecho a medias. Si usted va a su trabajo y firma y comienza y se viene a mediodía y le tocaba salir en la tarde, eso es hacerlo a medias. Usted se inscribe en un curso, en una carrera y comienza a estudiar y se retira, eso es hacerlo a medias. Y el verso 2 dice que Amasías era un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero
no lo hizo de corazón perfecto. Eso es ser un cristiano bueno a medias, obediente a medias. La idea raíz de la palabra hebrea traducida como perfecto es ser o estar completo, una entrega completa. Cuando Dios dice no fue de perfecto corazón, es que todavía no está entregado por completo, sino a medias, un pedacito nada más, le falta. Es como tener una especie de recámara encubierta en nuestro corazón, donde Dios no puede meterse, donde hacemos o pensamos o decimos o actuamos de una manera en la que a Dios no le agrada, pero no ha podido todavía Dios entrar a ese lugar. Es decir, quiere hacer algo, pero no lo hace. Le gusta, le gustaría, le parece, pero todavía no se atreve, todavía no avanza. Lo aconseja, sabe la gente lo que tiene que hacer, pero todavía no. ¿A cuánta gente usted ha evangelizado que le dice lo mismo? Que sí, que ya voy, que me gusta, que me parece, que chévere, pero no avanza, no crece, no sigue. Una obediencia a medias. Comienzan, caminan, pero no siguen. Y eso es tan común, hermanos queridos. Buena gente, buena gente. En nuestro país eso sucede muchísimo. La imperfección del corazón consiste en no rendirse por completo a Dios. ¿Oyó eso? La imperfección de nuestro corazón es cuando no nos rendimos por completo a Dios. ¿Sabe de cuántas formas Dios nos habla, hermanos queridos? O mejor dicho, cuántas cosas el Señor nos dice a cada instante a nosotros. Cuando estudiamos homilética en los institutos, hay por lo menos 6 propósitos en las cuales cuando se prepara un consejo bíblico para que llegue al corazón de las personas. Por lo menos 6. Por ejemplo, si usted prepara un mensaje evangelístico, es para que las personas crean en el Señor Jesucristo. Un mensaje evangelístico. Pero si prepara un mensaje doctrinal, otro propósito es para que las personas conozcan de la palabra de Dios. Cuando se da catecúmeno, cuando se enseña que Cristo viene, cuando se hable de la doctrina. O cuando es un mensaje devocional, lo que Dios está buscando es que nosotros nos acerquemos más a Él, que tengamos más vida de oración, más búsqueda de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Evangelístico, doctrinal, devocional. También los hay de consagración, cuando Dios nos habla para que nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestro tiempo, lo que tenemos lo pongamos al servicio de Él. Eso ya es de consagración. También hay mensajes para dar aliento. Bueno, cuando estamos afligidos o en tristeza o en desesperanza, Dios nos da palabras de aliento para fortalecernos, para que salgamos de allí y sepamos que todos lo podemos en Él. Van 5. Y hay un último propósito que lo llaman ético, moral, que tiene que ver con la conducta. Que cuando estamos haciendo cosas indebidas, Dios nos llama a capítulo y Dios nos dice, esto no se hace, esto tienes que dejarlo, esto tienes que cambiarlo, en esto tienes que mejorar. Ahí hay unos propósitos. En eso los pastores tratamos de ser equilibrados. Señor, dime qué le digo a la iglesia hoy. Yo no puedo venir con puro mensaje de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar, de que vas a echar... Pues eso es dar aliento, está bien. Pero Dios también nos dice cosas como que sí, deja el pecado, límpiate, santifícate, cuídate, porque hay peligro. Eso es ético moral. Y también Dios nos dice, busca mi presencia, consagra y búscame en oración y llénate de mi presencia. Y eso es devocional, etc. Así que Dios nos habla y nos ministra en una clase dominical, o en una consejería, o en un mensaje, o usted lo escucha en una canción, o lo escucha en la radio. Dios le habla y le hace sentir, Dios me está llamando para que haga tal o cual cosa. Pues, ¿qué va a hacer usted con eso?
con todas las cosas que Dios le ha dicho. Con esas cosas cuando se siente confrontado, que dice, esto como que es conmigo. Yo estaba la semana pasada escuchando al pastor Botello y oye, padre, decía, pero no te pongas bravo que me estoy metiendo contigo, porque Dios me está diciendo que te lo diga. Y a veces uno se siente, oye Señor, eso como que es conmigo. Dios nos habla. Pues a veces sabes que tienes que hacer algo, pero dices, aún no, todavía no, voy a esperar. ¿Sabe qué es eso? Obediencia a medias. Porque obviamente obedeces en otras cosas. Por supuesto que no todo es malo en tu vida cristiana, pero en ese detalle te falta completarlo. ¿Quieres ejemplos prácticos? La jovencita que aconsejamos, ¿para qué? Cuide su vocabulario, para que no hable de esa manera, con esas palabras. Y por fin cambió y ya no habla de esa manera. Oye, pero su vestimenta es indecorosa. Cuando publica sus fotos en las redes sociales, uno dice, oye, Padre mío, no se da cuenta que eso no es limpio. Obediencia a medias. Ya no ve pornografía, gloria a Dios, hizo la obra en esa persona, ya es limpio por esa parte. Pero cómo le cuesta congregarse. Una vez cada 3 meses se aparece por ahí, de vez en cuando al culto. Obediencia a medias. Y Dios le habla, y Dios le dice, y Dios le ministra. Por ejemplo, que le sirva, que evangelice, que predique. Entonces comienza, y ya comienza a hacerlo. Pero bendito, evangeliza y busca las almas. Pero está tacaño, no diezma, no ofrenda, no le da nada a Dios. Todo es pedir y no le da nada. ¿Ves? Obediencia a medias. Y así, hermanos, cantidad de ejemplos. Buenos cristianos haciendo negocios sin consultar a Dios. Buenos cristianos teniendo relaciones sociales inadecuadas. Buenos cristianos teniendo pensamientos lascivos. Buenos cristianos viviendo en contienda, en chisme, en murmuraciones, en críticas, en pleitos unos con otros. Eso es obediencia a media. Y cuando nos portamos de esa manera, hermanos queridos, sencillamente estamos ignorando o menospreciando el consejo de Dios. Así es nuestro país, así es este país, así es nuestra nación. Mire, usted hace una campaña y pasa en la multitud y se entregan. Y esa misma gente que le dice a Dios hoy sí, mañana están ebrios, tienen 2 mujeres, hacen trampa y se roban las cosas. Es lo mismo. Son dóciles, sensibles a buscar a Dios, pero el día siguiente se les olvida y vuelven otra vez. Se les olvida lo que Dios les ha dicho. Así que una obediencia media es el primer nivel cuando menospreciamos el consejo de Dios. Yo escuchaba ese mensaje de Botello que está en el audio ahí. Yo, oye, Señor, qué fuerte. Habló el pecado oculto. Yo después le decía a él, bueno, hay gente en pecado oculto para el hombre, pero para Dios no es oculto, ¿verdad? Para Dios no hay nada oculto. Hay otros que no lo tienen oculto ni para el hombre, porque saben que lo que están haciendo y lo publican. Bueno, Dios tiene misericordia y les habla. Dios tiene misericordia y les da una palabra, porque Dios les ama, porque Dios es bueno, porque Dios quiere que cambiemos nuestra manera de ser. ¿Cuántos creen que necesitamos que Dios nos dé su consejo, hermanos queridos? Mire, hay una tendencia peligrosísima en la iglesia del Señor a preferir antes que el consejo de Dios la diversión de Dios. Meter en las iglesias diversión en nombre de Dios antes que el consejo de Dios. Oye, escuché una frase en estos días desafortunada, diría yo, de un ministro que dice, muy bonita la actividad que hicieron recientemente. Oye, no fue cansona. Y yo dije, no puede ser que puso eso. No fue cansona. ¿Qué llama cansona? Cansona cuando se habla de la Biblia. Entonces, para que no sea cansona, ¿qué le hacemos? Bueno,
Entonces metámosle todo lo que divierte, lo que emociona la carne, lo que estimula los sentidos. Pero bendito, cuando Pablo predicaba que se cayó un tico de la ventana, ahí no había más nada sino Biblia. ¿Le parece cansón la palabra? Si le parece cansón la palabra, entonces vamos a cambiar el evangelio y meteremos otras cosas para que la gente no se canse. Entonces tendríamos que transformar lo que el Señor trajo. Pero el Dios trajo fue hablarnos a través de su palabra. Dicen amén, hermanos. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es la que santifica, esa es la que transforma, la que convierte el alma. Eso lo dice el Salmo 119. El más largo salmo de la Biblia, lo que habla es de la palabra de Dios, de los testimonios, de la ley de Jehová. Y eso lo necesitamos. El consejo de Dios para que nos preserve. ¿Cuánto necesitamos el consejo de Dios en este tiempo? Mire, el papá de Amasías está en el capítulo anterior, en el 24. Y el papá de Amasías, mire cómo dice. Dice que fue un buen rey también. E hizo Joás, verso 2 del 24, lo recto ante los ojos de Jehová. Oiga bien, todos los días de Joiada el sacerdote. Mientras el sacerdote lo aconsejaba, Joás fue un buen rey. Y usted sigue leyendo el capítulo, y cuando el sacerdote murió, se echó a perder Joás. Hasta le mató al hijo del sacerdote. Es decir, somos buenos entre tanto que obedezcamos el consejo de Dios. Somos limpios entre tanto que nos humillemos cuando Dios nos habla. Pero si Dios nos habla y arrinconamos su palabra y no la obedecemos a medias, entonces estamos haciendo lo mismo que el Señor le cuestionó a Israel. Jeremías 35:13, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Obedecerlas, hay que aprender a obedecerlas. Cuando Dios nos habla, hermanos queridos, tenemos que obedecerle. Dicen amén, hermanos. Obedecerle, correr a obedecerle. Mire que yo he tratado de aconsejar a algunos hermanos queridos, de visitarle, de buscarle, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Somos pastores del que se deje pastorear. Como dijo alguien una vez, la mujer del emperador no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Y el pastor tiene que intentar ser pastor, y la oveja tiene que intentar ser oveja, sencillo. Obvio. Uno busca, uno intenta, uno trata, pero no, porque sabe que se siente que está bien. Su obediencia a medias dice: yo lo hago a mi manera, hasta ahí, no más allá, hasta ahí estoy bien, Señor. Tranquilo, yo sé. Mire, aconsejamos gente hasta de otras congregaciones, pero a veces cuesta llegarle al corazón de sus ovejas. A algunos se hace difícil. Yo sé que el Señor quiere hablarnos para que obedezcamos. Dicen amén, hermanos queridos. Este es el primer paso nada más. La persona sabe que Dios le está hablando y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Es compungida. Eso es conmigo, dice. Hasta empieza un acercamiento a la obediencia. Comienza, pero se detiene y no avanza. Y eso fue lo que el Señor le dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor y no hacéis lo que yo os digo? Eso es un regaño del Señor fuerte. Dice: me llama Señor, pero no hacen lo que yo digo. Ese que obediencia media. Me tienes como Dios, pero no lo cumples, no lo haces, no obedeces. Hay que aprender a obedecer. Dicen amén, hermanos queridos. Gloria a Dios. Hoy el tiempo voló. Número 2, segundo nivel. Un erróneo análisis del verdadero costo final. Tremendo. Miren lo que pasó ahí del verso 6 en adelante. Y de Israel, Amasías tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín.
Pero si vas y lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante del enemigo. Porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Tremendo. Mire, él hizo cosas buenas. Él vengó a su papá que lo habían matado. Y los primeros versículos, y cuando mató a esas personas, no tocó a los hijos de ellos. Era la costumbre de antes. Si matas a alguien, mátale toda su familia, porque es un riesgo dejar vivo a alguien. Más ahí dice, él no quiso matar a los hijos de esos que mataron a su padre, porque la Biblia y la ley de Moisés decía: no matarás a los hijos por el pecado de los padres. Y lo hizo bien. Pero después viene, y cuando va a guerrear, contrata gente de Judá, por supuesto, 300,000 de su ejército, y buscó 100,000 del ejército del norte. Y ahí es donde Dios dijo: no, esa gente idólatra, esos eran paganos, no busque de ellos. ¿Y sabe con qué le salió? Pues si ya yo le pagué 100 talentos. Estaba pensando en lo que estaba perdiendo. Y el profeta le dijo: no te preocupes por eso. Dios puede darte mucho más que eso. Este segundo nivel representa a aquel que oye y entiende el mensaje de Dios, el consejo. Sin embargo, cuando ve y saca cuenta y dice qué es lo que le va a costar, decide: no lo voy a hacer. No ha entendido la enorme diferencia que hay entre agradar a Dios, conquistar a Dios de arriba, o agarrar lo de abajo, lo material. El consejo de Dios busca, hermanos queridos, apartarnos del mal, a usted y a mí. Por eso cuando el inconverso, usted le habla y esa persona dice: oye, no, yo no voy a... a mí me gusta mucho la parranda, a mí me gusta mucho el bonche, no, yo no puedo estar sin mis amigos, yo no puedo ir para esa iglesia porque yo uso pantalón, qué sé yo, cualquier cantidad de excusas. No ha entendido el análisis, no ha entendido que eso es vanidad, eso es perecedero, eso es lo pequeño, eso se queda aquí, y que estás arriesgando algo mucho mayor, que es tu vida eterna con Cristo. Estás perdiendo lo más valioso, que es la salvación, por algo que, por favor, no tiene el valor. Cuando usted y yo despreciamos el mensaje de Dios por cosas terrenas, sencillamente es que no hemos entendido el costo final del asunto. No hemos entendido que aquí todo pasa y que Dios tiene el poder para ayudarnos. Eso le pasó al joven rico. El joven rico regresó triste cuando el Señor le dio la palabra, porque dijo, la Biblia dice que él tenía muchos bienes que no quería perder. Vas a cambiar la gloria de Dios por tus bienes materiales, y eso es exactamente lo que hacen muchos creyentes, o muchos venezolanos, o muchos seres humanos, que no busca a Dios porque no quiere perder las prebendas que el enemigo le ha puesto. Y eso es un error tremendo. Tener a Dios de tu lado, hermanos queridos, es una gran ventaja. Dicen amén. Pero tenerlo en contra es una gran tragedia. Cuando desobedecemos a Dios vienen las consecuencias. Y ahí, lamentablemente, Amasías desobedeció. Bueno, él le mandó: váyase para allá. Entonces le dijo: váyase para allá, perdí la plata. Bravo, váyase para allá. Y se fue a pelear con los suyos y ganó, como Dios le había dicho. Pero las consecuencias no pudo cambiarlas. Cuando le fallamos a Dios, cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias siguen. Y resulta que esos que se fueron, esos 100,000 de Israel, que no sé por qué los buscó sin consultar a Dios, esos 100,000 estaban pensando no eran esos 100 talentos, sino en el botín que iban a recoger. Y cuando él se fue a la batalla, ellos se fueron a saquear a Judá, y saquearon y se llevaron todo. Y entonces él llega con su victoria, pero enluchado porque los de Israel hicieron algo malo. Esa consecuencia de su mala decisión no pudo escaparse. ¿Por qué?
porque el consejo de Dios hay que hacerle caso. Dice la Biblia en Mateo 16, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Él tenía que haber pensado en que Dios podía salvarle sin necesidad de buscar alianzas extrañas. Y el hecho de que ellos invadieron le creó una amargura en su corazón. Esa victoria que obtuvo le creó en su corazón una situación tal que sacó de Amasías lo peor de él. Y vino ahora la tercera y última, el último nivel. El tercer nivel, hermanos queridos, cuando desechamos o menospreciamos el consejo de Dios, se encuentra en el pasaje que leímos. Es una errónea arrogancia, obstinación y rebeldía. Cuando Amasías vuelve de la victoria, viene y se trae los reyes paganos de esos que ya venció. Mire, algo ilógico. Hubo un rey llamado Acaz que fue a una batalla y como perdió con esos reyes paganos, pues después adoró a esos reyes paganos, porque les tenía miedo a esos reyes. Pero a Amasías, el Señor le reclama y le dice, ¿cómo te vas a traer los reyes que ya tú venciste? Dios le está diciendo algo que tú habías vencido y ahora vas a sucumbir otra vez ante ellos. Hay gente que venció el vicio hace tiempo, o que venció la fornicación hace tiempo, o que salió de ese mundo hace tiempo y ahora vuelve otra vez a rendirse ante las mieles del pecado. Y el profeta, Dios en su misericordia le dio un profeta que le dijo, mire, rey, cómo se trajo esos reyes, esos dioses paganos. Y viene Amasías y le sale con esa frase desafortunada. ¿Quién te puso a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Lo amenazó. Esa arrogancia, esa obstinación, esa rebeldía es el último nivel antes de la caída. ¿Oyó eso? Antes del fracaso final viene una arrogancia y una altivez. Mire, hay matrimonios que están a punto de separarse, en el divorcio casi, y uno les habla, y uno busca a uno de los cónyuges, y uno trata de orientarle, y esa pareja que era tan amigo, tan amable, tan hermoso hace algunos años atrás, y todo era de maravilla, y el pastor para acá, y el pastor para allá, y ahora cuando usted trata de orientarle y decirle, mira, vale, tu cónyuge está reconciliado, está bien, te ama, dice. No se meta en eso. No se meta en eso. No aceptan ni consejo ni de nadie. Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora se creen que tienen la sabiduría para violentar un pacto que hicieron delante de Dios. Así, de buena a primera. ¿Será que es Dios? ¿Será que el Espíritu de Dios que le está guiando, que le está orientando? ¿O es una obstinación? Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Dicen amén, hermanos. Como dice, están calladitos, pero es que ellos sé que están comiendo, ¿ves? Y comiendo no se habla. Dios desea, hermanos queridos, que seamos sencillos y obedientes a Él. Amasías se convirtió en apóstata, idólatra, perseguidor, vengativo, intransigente, orgulloso, sencillamente por desconocer la voz de Dios. Una total ceguera al seguir lo que no tenía que seguir. Y lo peor de eso es que cuando Dios nos envía una palabra de corrección y no la atendemos, el corazón se va endureciendo, degenerando. ¿Sabe qué es degenerar? Degenerar. Mire qué tremendo. Proceso por el que una persona o una cosa pasa a un estado peor del original por perder progresivamente cualidades que tenía. Es decir, estaba bien alguna vez ese Amasías
que estamos terminando. Ese Amasías comenzó muy bien, buen cristiano. Ese Amasías era un hombre recto, dice la palabra. Aunque no de corazón perfecto, pero era recto. Y empezó todo por una obediencia a medias. Y después se fue a desconocer el riesgo que tenía el pecado. Con eso no se juega. Hasta terminar ahora enfrentando al hombre de Dios, al profeta, y señalándolo y diciéndole: no me diga más nada. Le agradezco que no me toque el tema. Déjese de eso conmigo. Hermano querido, y ese déjate de eso, de Amasías, representa la antesala al trágico final. Si no enmienda, ya no era el mismo. Como dice Malaquías 1:13, reprendiendo el Señor a los sacerdotes: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Sacerdote que decía, qué fastidio. Yo soy su padre, dice Malaquías 1:6. ¿Dónde está mi honra? Yo soy tu Señor. Pues ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Pero cuando somos así, todo va cambiando, todo va cambiando, todo va cambiando. Y esa obediencia a medias va desembocando en una arrogancia, en una obstinación. Lo que hizo Amasías, hermanos queridos, fue rechazar la misericordia de Dios. Igual que como Saúl, ese es el verso que aparece ahí, como Saúl, y ese versículo que está ahí de Samuel es: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ese fue el resultado de Saúl, que también incurrió en menospreciar el llamado de Dios. Dios fue amable, le envió un profeta para que lo reprimiera y lo corrigiera, pero Amasías rechazó y no escuchó. Y termino con esto: ¿qué pasa cuando no escuchamos el consejo de Dios? ¿Sabe qué pasa? Que escuchamos el consejo de otros. Leímos hasta el 16, ¿verdad? Bueno, el 17, sencillo. Cuando después que él le dijo al hombre: déjate de eso, no me digas más nada. Y el profeta le dijo: bueno, el Señor dijo que te va a quitar el reino. Verso 17, entonces comienza diciendo: y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Mire, no tomó el consejo del profeta, pero entonces fue y tomó consejo de alguien que le dijo: enfréntate a eso dicho ahora de Israel, que te robaron, que te saquearon. Hermano querido, si no tomas consejo de Dios y tomas consejo de quien no debería aconsejarte, la ruina está decretada. Y él se fue a retar a Israel. Mire, usted lee el capítulo, lea un solo capítulo y la historia es completa. Y fue a decirle al rey, a Joás, se llamaba con su papá, rey de Israel, le dijo: vamos a vernos cara a cara tú y yo. Y el rey le dijo: quédate tranquilo, deja quieto al que está quieto, léalo. Le dice: ¿por qué vas a buscar problemas para salir perdiendo? Le dijo, y ahí está una parábola: el cardo del Líbano le dice a este del Líbano, y le explicó y le dijo: vas a salir mal, déjame tranquilo. Pero este se encaprichó, tomó consejo de otro y se fue a la guerra. Hermanos queridos, y las consecuencias de Amasías fueron trágicas para él y para su pueblo. Se lo llevaron preso, verso 23. Derribaron el muro de la ciudad en 400 codos, verso 23. Se llevaron todo el oro y la plata, todos los tesoros del rey, verso 24. Y desde que se apartó, dice allí, comenzaron a cooperar sus líderes contra él hasta que lo mataron. Esa fue la ruina de Amasías. Se cumple lo que dice Romanos 1:28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios los qué? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si uno no escucha el consejo de Dios, hermanos queridos, va Dios a dejarlo. Bueno, haga entonces lo que usted quiera, pues, y viene la ruina. Usted y yo, ¿cuántos conocen algún caído aquí? Un caído que alguna vez estuvo en las líneas de Cristo y ahora no está. Esa persona comenzó sencillamente menospreciando el consejo de Dios.
Escuchaba la palabra y decía, yo sé qué es eso. Yo sé lo que es. Critica la escuela dominical. Critica al predicador. Y dice, eso conmigo. Eso no sé qué. Ese no sabe nada. Y yo no sé qué más. Y eso, y así comienza, menospreciando, hasta que llega un corazón duro y rebelde. Pero gracias a Dios por la vida de Amasías que nos enseña. Dicen amén, hermanos. Esos ejemplos hay que conocerlos para que no nos pase a nosotros. Gracias a Dios que nos da ejemplos como ese, de ese rey, para que yo no caiga ni en desobediencia a Dios, ni en desconocer el riesgo que estoy corriendo, ni mucho menos en la arrogancia y la rebeldía. Se complace Jehová tanto de los holocaustos y de las víctimas, como en obedecer la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Isaías 66:2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén, hermanos. ¿Entendió el tema? Que Dios nos guarde, hermanos. Cada vez que Dios lo confronte y le diga algo, vaya corriendo ante Dios y obedézcale y hágalo, y nos va a ir bien. Y oremos por los que están yéndole mal, para que Dios tenga misericordia y los restaure. Póngase sobre sus pies.